Así que, Fran, cuéntanos qué nos puedes decir de... no te voy a hacer mucho spoiler, voy a hacer el mismo spoiler de antes. Del estado más pequeño. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué pasa en esos pocos metros cuadrados? Muchas cosas. Mira, en este taquígrafo de hoy vamos a hablar de la historia, curiosidades, ¿no? Y algún que otro secretillo. Bueno, secreto a voces, porque si fuera secreto no lo sabríamos nosotros. Pero, pero El como código somos da Vinci. periodistas, no podemos resistirnos a hablar de la ultimísima hora y de vincular esta sección de hoy a la más rabiosa actualidad, que es de lo que se trata, ¿no? Por eso, antes de empezar con los concilios y las conspiraciones vaticanas, hay que recordar que Matteo Salvini ha propuesto, no sé si lo habéis escuchado, ha propuesto hace muy pocos días un bono de hasta 20.000 euros para aquellas parejas que quieran casarse, siempre y cuando lo hagan por la iglesia. Es decir, si usted se va a casar y se casa con la iglesia, le pago 20.000 euros. Tiene la boda usted pagada, solo tiene que decir si quiero en el altar. Bueno, y es que, como sabéis, el número de matrimonios por lo civil, ya no solo en Italia, en España, en todo el mundo, pues digamos que los matrimonios civiles le han pasado la mano por la cara a las uniones canónicas. Así que en Italia, que digamos que es ese epicentro del catolicismo, pues han propuesto esta ayudita, ¿no? Y aquí es donde entra el Vaticano, que lejos de apoyarla, pues ha puesto en duda la medida, argumentando que el matrimonio es una unión, un sacramento y que no se puede comprar, que también pues tiene su lógica. Ahora que nos ponemos a pensar, pues es un argumento con mucha lógica, ¿no? Siguiendo un poco la filosofía de la religión, ¿no? Pero más allá de esta anécdota, hablemos de la Ciudad del Vaticano en sí misma. Su nombre es Estado de la Ciudad del Vaticano, es el nombre oficial, y tiene el honor, como bien has spoileado al principio, de ser el país más pequeño del mundo. Tiene 800 habitantes y unas 44 hectáreas de superficie. Sin ir más lejos, solo la Basílica de San Pedro ocupa un 7% de su superficie. O sea, imaginaos lo pequeño que es, ¿no? Que la iglesia principal que ocupa casi el Y ahí el 10%. metro cuadrado de una vivienda, ¿cómo va? ¿Cómo está el metro cuadrado allí? Hombre, yo conozco además de un alcalde aquí en España que en algún jardincito te levanta un bloque de pisos, Te ¿eh? recalifica, ¿no? Te Pero bueno, recalifica una te, papelera, te reca recalifica una te papelera. recalifica. Todo pasillo, ¿no? Como decía José Mota. Pero bueno, y todo este estado, hay que decirlo, está gobernado por el sumo pontífice, que es el Papa, el obispo de Roma, cosa que convierte al Vaticano en la única teocracia de Europa. Así que te tengo que decir que tienes detrás una bandera, la bandera de una teocracia. Me lo Para dijiste que te cuando hagas una compré idea. la bandera y me enfadé mucho porque dije, vale, o sea, tenemos una monarquía absoluta y vamos a poner una bandera, una monarquía absoluta en este directo. O sea, yo creo que ya lo hemos hecho casi todo, ¿no? O sea, ya a partir de aquí el listón. En cuanto a lo que tenemos de banderas, ya yo creo que ya peor casi no podemos ir. No, hombre, no. Bueno, mira, vamos a ir al origen de este microestado, ¿no? Porque os preguntaréis, oye, ¿por qué el papado gobierna sobre algún territorio si en principio es el Sí. líder espiritual, ¿no? De una religión? Pues el origen de este microestado hay que encontrarlo en los llamados estados pontificios, que eran unos territorios que a partir de la Edad Media ocupaban buena parte de lo que es el centro Italia, un poco al norte y al noreste, ¿no? Y que gobernaron los papas desde el año 756 después de Cristo, o sea, desde la Alta Edad Media hasta 1870, que es cuando la unificación de Italia, ¿no? Cuando Garibaldi y toda su gente pues dijo, nos tenemos que unir. Bueno, de hecho, el Reino de Italia ese año conquistó los estados pontificios, o sea, entró con armas, ¿vale? Entró en armas en Roma, ¿no? Con el beneplácito de Bismarck, de Otto von Bismarck, que era el canciller prusiano, que por entonces digamos que se las tenía con Francia en una guerra. Entonces, pues los italianos ahí pues pescaron en río revuelto y conquistaron los estados pontificios. Sea como sea, Pío IX, que era el papa de por aquel entonces, reunió un ejército. El Papa reunió un ejército, esto hace 130, 140 años, reunió un ejército para intentar detener el avance de los italianos, pero sin éxito. Así que el Papa, digamos que dejó de tener un territorio sobre el que gobernar hasta 1929, hace menos de un siglo, cuando otro Papa, en este caso Pío XI, pactó con Benito Mussolini, que vuelve a salir en nuestra sección de hoy, pues la creación, lo decimos porque vamos a hablar de aquí a poco de Mussolini, por otro Sí, tema, correcto, sí, sí. en otro Además, episodio. además estamos en periodo de mundial, así que hemos pensado que teníamos que hablar de alguien que no era muy futbolero, pero organizó un mundial en su país Sí, también en plena daba leña, dictadura. sí, Sí. daba leña. Pues digamos que Pío XI pactó con Benito Mussolini la creación de la Ciudad del Vaticano tal y como la conocemos hoy en día.
Mussolini le decidió donar 44 hectáreas de terreno de lo que es la ciudad, y aquellos fueron los llamados Pactos de Letrán, ya, como os digo, hace menos de un siglo, en 1929. Y ahora os podréis preguntar, oye, ¿y cómo es que el Papa gobernaba, como hemos dicho al principio, sobre unos territorios, ¿no? Pues esto se basa en una falsificación histórica, de la que también hablaremos próximamente en los episodios de Historia de Simple Política. Estamos hablando de la llamada donación de Constantino, según la cual el emperador, este emperador romano Constantino del siglo IV, que es, digamos, que es uno de los grandes iniciadores, ¿no?, del cristianismo en el Imperio Romano, pues le habría concedido al Papa Silvestre I, por aquella época, el derecho a gobernar sobre la ciudad de Roma y otras provincias italianas que formaban por aquel entonces el decadente Imperio Romano de Occidente, del que también hablamos en otro episodio hace unos meses, ¿no? Este es un documento que ya en la Edad Media se demostró que era falso. Era una justificación para que el papado pudiera tener territorios sobre los que gobernar. Y bueno, ya que hemos entrado en materia, vamos a destacar algunas más curiosidades sobre el Vaticano. Su sistema político, ¿no? Aquí muchas veces analizamos los sistemas políticos de diferentes países y de los que hablamos, ¿no? Antes hemos dicho que es una teocracia, ya que el Papa ostenta los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien es cierto que delega asuntos de gobierno, asuntos de gestión del día a día a su secretario de Estado, que suele ser una figura muy importante, ¿no? El Vaticano cuenta con un poder legislativo, o digamos que con atribuciones legislativas, que puede decir la suya en algunos temas en los que el Papa pues no se reserve para sí. O sea, lo que el Papa no decida, pues oye, pues ellos pueden tener una cierta margen de maniobra, ¿no? Se trata de la Pontificia Comisión para el Estado del Vaticano, que está formada por 7 cardenales, uno de los cuales es el presidente, y son elegidos por el Papa para mandatos, ¿no?, porque parece algo democrático, de 5 años, ¿no? Las leyes que pueda proponer este organismo pues han de pasar primero por la Secretaría de Estado y por el Papa, obviamente. Por lo tanto, decimos que tiene atribuciones legislativas, pero que no es un poder legislativo, pues como aquí entendemos pues las cámaras, Congreso, Senado, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se muere el Papa? Bueno, pues no vamos a explicar aquí todo el ceremonial, quedaría para una sesión de control completa, con todo el cónclave y todo el ceremonial, ¿no? Que todas las fumatas, sí. Correcto, y estás viendo una ceremonia arcaica de hace miles de años, ¿no?, que se ha mantenido ahí en el tiempo y que pues cada vez que muere el Papa vemos, ¿no? Solo diremos que cuando el sucesor de San Pedro, porque esto tiene que quedar claro, los papas suceden directamente a San Pedro. Ah, bien. Benedicto XVI no sucedió a Juan Pablo II. O sea, para entendernos sí, pero quiero decir, legalmente, en teoría, sucede a San Pedro. Pero ¿y eso cómo? O sea, ¿por qué? Bueno, porque el primero, ¿no? El primer papa en principio era el sucesor de San Pedro y a partir de ahí, ¿no? Correcto, porque se supone que Jesucristo le dijo sobre Pedro, sobre esta piedra erigiré mi iglesia, y es un poco, hay una explicación teológica que un teólogo seguramente os la dará mejor que yo. ¿Hay teólogos en el chat, por favor? Sí, exacto, si hay teólogos en el chat, porque si no, más que nada por ir avanzando, que si no, no llegamos al trivial. Sí, mira, eso de decir, San Pedro se dice que está enterrado a no sé cuántos metros de profundidad allí en la Basílica del Vaticano, donde se piensa que fue crucificado al revés por los romanos, ¿no? Sí, es allí donde Iwan McGregor quiso poner su bomba de antimateria en Ángeles y Demonios, ¿vale? Bueno, eso, que cuando muere el Papa se inicia un proceso de sede vacante, se le dice, en el que el Consejo Cardenalicio, que son los cardenales, pues toman las riendas, ¿no?, pudiendo emitir leyes, y además eligen al nuevo Papa en un cónclave. Luego está la figura del camarlengo, que es quien se encarga de certificar la muerte del Papa y organizar este cónclave, que es el que elige un Papa, pues con esto de las fumatas, que si es blanca es que ya no ha elegido, y si negra es que la votación no ha salido concluyente y que tienen que volver. Más cosas, para ir acabando. Tema diplomacia. Actualmente 180 países del mundo reconocen a la Ciudad del Vaticano. O sea, hay países que no. No, China, como hemos dicho, no reconoce a la Ciudad del Vaticano. Malditos traidores. Corea del Norte, Vietnam y Arabia Saudí. Es esto, pues, una explicación, tienen su explicación. O sea, son países comunistas, ¿no? O que, bueno, al menos sobre el papel dicen que son comunistas, y Arabia Saudí, pues, es una teocracia pues, en el otro sentido, en el sentido islámico, ¿no?, que se rige por la ley islámica. Por lo tanto, estos países no reconocen a la Ciudad del Vaticano. Luego, su ejército, la Guardia Suiza, es un cuerpo de 100 de hombres que, al igual que te usan una metralleta ultramoderna, que manejan la espada como un espadachín del Renacimiento, porque están adiestrados en ambos combates, ¿no? Su colorido vestido, además, es obra de Jules Repond, de principios del siglo XX, no de Miguel Ángel, como os ha dicho, porque no se engañen.
No lo diseñó Miguel Ángel, lo diseñó Jules Repon basándose en modelos de Rafael. Y sus integrantes pues, son todos suizos, de acuerdo a un tratado entre los Estados Pontificios y la Confederación Suiza del siglo XVI. Y ya para acabar, y acá os voy a hacer un poco de docuteca, porque no os tenéis que perder un documental que acaban de estrenar hace pocos días en Netflix sobre el caso de la joven Emanuela Orlandi, que es la hija de un funcionario de la Ciudad del Vaticano que desapareció en los años 80, en el año 1983, y en cuya investigación, digamos que han aparecido servicios secretos rusos, el KGB, la banca vaticana y problemas de liquidez, un presunto caso de abuso sexual de una persona supuestamente cercana a Juan Pablo II e incluso de un misterio de la aparición de Fátima. De lo que aquí hablamos cuando el atentado de Aliaca contra el Papa Wojtyla. Pues todo esto está vinculado en esta serie que se llama Vatican Girl y que ya está disponible en Netflix. Oye, pues, por Aquí cierto, la cuña Alba, publicitaria. Alba, tú pedías expertos, yo te doy expertos. Nos dice Vixior. En teoría, Pedro fue el primer papa y se puede seguir todos los sucesores de San Pedro hasta el actual Papa Francisco. Y tenemos también más expertos, porque estábamos sorprendidos porque China no reconoce al Vaticano y nos comentaría, anda, porque el Vaticano reconoce a Taiwán y al final todo se acaba explicando por ahí. O sea, chicos, de verdad, Fran, muchísimas gracias por esta sección, eso sobre todo, ¿eh? O sea, al final hemos cumplido, yo creo, todos hemos cumplido... por cierto, dice Vixior, la línea sucesoria está en la propia web del Vaticano, o sea, que puedes hacer scroll. O sea, Alba, si quieres entretenerte luego cuando acabemos 2000 años. Cuando acabemos te puedes hacer scroll hasta que te aburras, vamos.